La luz era tenue en los confines de la frontera exterior, un lugar donde las estrellas apenas perforaban las densas nubes de polvo intergaláctico. La atmósfera en este distante puesto avanzado se sentía cargada de electricidad, incluso con un pesado silencio que se cernía sobre sus calles metálicas cuando entró en escena. Alec Hayes ajustó las correas de su paquete de oxígeno y apretó su escáner. Esta era su primera misión en solitario desde que se graduó como xenobiólogo y estaba ansioso por demostrar su valía en uno de los sectores más peligrosos del espacio conocido. Alec golpeó su escáner frunciendo el ceño ante las señales de energía erráticas que mostraba. Estas lecturas no coincidían con ningún dato conocido, ni siquiera los datos registrados por exploradores anteriores. Era como si la torre en la distancia, una estructura masiva que se elevaba a través de las capas de la atmósfera del planeta, estuviera viva, pulsando con una energía desconocida. Un lugar extraño, señales extrañas, murmuró para sí mismo, secándose una gota de sudor de la frente. Justo entonces, un movimiento llamó su atención desde un callejón cercano. Allí, de pie, medio escondido en las sombras, había una figura con zarcillos. Se movía como plata líquida en la penumbra, era alta su piel de un tono oscuro. De azul crepúsculo que cambiaba con la luz, casi mezclándose con las sombras que la rodeaban. El corazón de Alex dio un vuelco. Era raro encontrar alienígenas de su especie, y aquí estaba ella parada a unos pocos metros. De distancia observándolo con una mirada firme e inquebrantable, sus tentáculos se movían. Suavemente, casi con curiosidad, como si sintiera sus intenciones. Hola, Alex dijo. Tratando de mantener su voz firme, había leído sobre su especie en informes, pero nunca imaginó que se encontraría con una. Aquí estoy, Alec Hayes, xenobiólogo, estoy aquí para estudiar eso. Él señaló hacia la torre, inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos se entrecerraron con un destello de diversión. Estudia todo lo que quieras. Humana, dijo su voz suave pero con cierto filo, pero ese lugar no es como nada que hayas conocido. Su voz tenía tanto cautela como intriga, como si lo desafiara a desafiar sus palabras. Alex sintió que su curiosidad se encendía, estaba acostumbrado a acercarse a lo desconocido. Estudiando la flora y fauna alienígena de todos los rincones de la galaxia, pero esto era diferente. Este era un ser sensible que le hablaba directamente, con autoridad y misterio. ¿Qué lo hace tan diferente?, preguntó con la esperanza de sacarle más información. Te pone a prueba, ella respondió, sus tentáculos levantándose ligeramente, dándole una apariencia casi regia. Tu mente, tu corazón, tus conexiones con otros. Muchos vienen a conquistar la torre, pero solo unos pocos sobreviven. Había una tristeza en su tono, pero también una fuerza. La curiosidad de Alex se convirtió en un sentimiento que no había anticipado, una determinación feroz para descubrir cualquier secreto que la torre tuviera. ¿Me ayudarías a entenderlo?, preguntó Alec con valentía, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El alienígena levantó una ceja delgada, su expresión ilegible, luego se rió, un sonido suave y melódico que parecía llevar a través de las calles vacías. Ayuda, reflexionó su voz. Como una canción en el silencio. No eres el primero en preguntar, y no serás el último, pero eres diferente. Se acercó, y él pudo sentir una extraña atracción magnética que lo dejó momentáneamente sin palabras. Puedes encontrar que los dos mayores desafíos no son aquellos que se pueden conquistar solo si eres lo suficientemente valiente, continuó, su tono casi juguetón. Tal vez verás lo que hay más allá. Alex sostuvo su mirada, sintiendo la intensidad de su presencia inundándolo. Sus tentáculos, que antes se habían movido con cautela, ahora se balanceaban con una invitación suetudinaria. Alex sostuvo su mirada, sintiendo la intensidad de su presencia inundándolo. Sus tentáculos, que antes se habían movido con cautela, ahora se balanceaban con una invitación sutil. Ella parecía ver a través de él, más allá de su entrenamiento y ambiciones, a algo más profundo, un anhelo silencioso por el descubrimiento que lo había llevado a este punto. Por un breve momento se sintió completamente desnudo, como si sus intenciones fueran un libro abierto. La voz de la mujer alienígena suavizó su mirada, cambiando de una intriga a algo casi simpático. Me llamo Nisa, dijo finalmente, su nombre fluyendo como agua de sus labios. Alec asintió, sintiendo una extraña calidez en el aire frío y metálico de The Outpost. Sus palabras persistieron, un rompecabezas. Él sintió que apenas estaba comenzando a descifrar lo que hay más allá. Preguntó su voz apenas por encima de un susurro, pero Nisa simplemente negó con la cabeza y sonrió. Escurridizo, encontrarás lo que traigas, respondió crípticamente, sus tentáculos retrayéndose lentamente, como si hubieran probado suficiente de sus intenciones. ¿Y lo que estás dispuesto a perder? Alex sintió un escalofrío recorrer su columna, pero la chispa de su curiosidad ardía más que su aprensión. Él había venido aquí para descubrir misterios, y parecía que encontró uno que podría redefinir todo lo que entendía sobre los mundos alienígenas. Sin embargo, cuando Nisa se movió para irse, mezclándose casi a la perfección con las sombras, se dio cuenta de que no quería que ella desapareciera para dejarlo solo en este extraño lugar. Espera, gritó.
sorprendiéndose a sí mismo con la urgencia en su tono. Si sabes tanto sobre la torre, tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Dio un paso más cerca, su voz se llenó de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. He estudiado ecosistemas alienígenas, sus formas de supervivencia, adaptación. Tal vez podría ofrecer ideas a cambio de orientación. Nyssa se detuvo echando una mirada por encima del hombro, sus ojos oscuros captando el débil brillo de la luz de su escáner. Parecía reflexionar sobre su oferta, su expresión ilegible y por un momento tenso. Alec no estaba seguro de si ella respondería, pero luego asintió lentamente. Tal vez hay algo que puedas ofrecerle, ella admitió, aunque sus palabras tenían un borde de advertencia. Sin embargo, debes saber esto, Alec, el viaje a la torre es más que uno de pasos y distancia. Pondrá a prueba cada verdad que crees sobre ti mismo. Alec sintió el peso de sus palabras asentarse dentro de él, una mezcla de emoción y trepidación apretando en su pecho, pero no había vuelta atrás ahora que había tomado una decisión. Lo que fuera que la torre contuviera, cualesquiera que fueran los desafíos que le aguardaban, los enfrentaría. Y mientras Nyssa comenzaba a guiarlo por los estrechos senderos metálicos del puesto de avanzada, Alec se encontró preguntándose en qué tipo de aventura realmente se había embarcado. En el silencio que siguió, con solo el zumbido silencioso de la torre distante y el suave susurro de los zarcillos de N. Rompiendo la quietud, Alec sintió la enormidad de lo desconocido presionando sobre él, pero a su lado había una emoción, la emoción profunda que despertaba cada nervio de su cuerpo con cada paso que daba. Alex sintió que estaba dejando atrás al joven científico incierto que había sido y asumiendo un nuevo papel, un verdadero explorador, listo para enfrentar los misterios del universo sin importar el costo. Mientras se acercaban a las afueras de The Outpost, la torre se alzaba más grande, una estructura imponente contra la tenue luz de las estrellas distantes. El camino que conducía a la torre estaba oscuro, enmarcado por parches espesos de flora alienígena retorcida que parecía verlos pasar. Alex podía sentir que el pulso de la torre se hacía más fuerte con cada paso, una energía diferente a cualquier otra que hubiera encontrado. El zumbido silencioso era casi hipnótico, y lo empujaba hacia adelante, incluso cuando una parte de él dudaba, advirtiéndole de peligros invisibles a su lado. Nyssa se movió con gracia, sus pasos silenciosos contra el suelo metálico. Alec la miró, su curiosidad se intensificó. ¿Qué la había traído aquí, a este extraño lugar distante, y cuánto sabía sobre la torre? Secretos que tengo que preguntar, se aventuró Alec, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Alrededor de la torre. Quiero decir, Nyssa hizo una pausa, sus ojos se fijaron en un punto distante como si recordando una memoria lo suficientemente larga para entender que este lugar está vivo de maneras que pocos pueden imaginar. Respondió suavemente, la torre es antigua y su propósito no es algo que uno aprende simplemente observando. Su voz tenía una reverberación que Alec no podía ignorar. Quería insistir más, pero algo le decía que sus respuestas llegarían a su debido tiempo. Mientras caminaban, Alec notó extrañas marcas grabadas en el suelo y a lo largo de las paredes de las ruinas cercanas, símbolos que parecían cambiar y retorcerse. Cuando intentaba concentrarse en ellos, podía sentir una leve vibración en el aire, como si la torre estuviera respirando, extendiéndose con una conciencia que se extiende más allá de la vista o el sonido. ¿Esas marcas son un idioma, Alec? Preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de perturbar el silencio. Nyssa lo miró, una leve sonrisa jugando en sus labios. Tal vez, o tal vez hay algo más allá del lenguaje, respondió enigmáticamente. Muchos creen que son una advertencia, un mapa o incluso un conjunto de instrucciones, pero incluso mi gente no los ha descifrado por completo. Son más antiguas que nosotros, son más antiguas que muchas de las civilizaciones en esta galaxia. Alex, su mente daba vueltas con las implicaciones de que aquí había una estructura cuyos orígenes eran desconocidos, un lugar tan antiguo que incluso las especies más avanzadas no podían comprender completamente sus secretos. No podía quitarse de encima la sensación de que la torre tenía respuestas no solo para sus estudios, sino para algo más profundo. Algo que resonaba con su sentido de propósito. Llegaron a una cresta donde el camino descendía abruptamente y Nyssa se detuvo extendiendo una mano para estabilizarlo cuando casi perdió el equilibrio. Su toque era frío, lo que lo conectaba con la tierra, y por un momento sus ojos se encontraron. Alec sintió una conexión inexplicable, una comprensión compartida de los peligros y maravillas que los esperaban. ¿Qué crees que encontrarás aquí, Alec? Preguntó Nyssa con un tono inusualmente serio. Su mirada era buscadora, como si pudiera ver dentro de su alma. Alec pensó por un momento al darse cuenta de que no se había hecho esa pregunta claramente hasta ahora. Miró hacia la torre, la estructura masiva que se alzaba sobre ellos con una energía que parecía casi sensible. No sé exactamente, admitió, pero creo que es algo que no se puede encontrar en ningún libro de texto o laboratorio, algo que cambiará la forma en que entendemos la vida o
Tal vez incluso a nosotros mismos. Nisa lo lavó con cuidado sus ojos oscuros e intensos entonces. ¿Tú están preparados para enfrentar lo que hay dentro de ti así como lo que hay por delante? Alec dudó sorprendido por el peso de sus palabras. ¿Estaba listo para eso? Pensó que había venido a explorar una antigua estructura para traer de vuelta datos, especímenes, evidencia de biología alienígena, pero ahora de pie aquí podía sentir la gravedad de la tarea que tenía por delante. La torre no era solo un viaje físico, era algo más profundo, más personal. Y no estaba completamente seguro de lo que eso significaba, pero cuando encontró la mirada de Nisa sintió una oleada de determinación. Sí, dijo su voz firme. Estoy listo. Nisa asintió aparentemente satisfecho sin decir otra palabra. Se giró y continuó por el empinado camino y Alec la siguió sintiendo que su resolución se fortalecía con cada paso. El camino se estrechaba, la flora alienígena se volvía más densa como si guardara los secretos de la torre. Se acercaron a la base de la torre, entrada monolítica tallada en su costado emanando un tenue resplandor espeluznante. Alex contuvo el aliento. Había una energía aquí, algo antiguo y que lo abarcaba todo. Nisa puso una mano sobre la piedra, sus zarcillos se movieron como si reaccionaran a la energía que los rodeaba. Este es el comienzo, murmuró su voz, un eco silencioso en la quietud más allá. En este punto serás probado no solo por la torre sino por ti mismo. Alex tragó saliva, su corazón palpitaba con fuerza mientras miraba fijamente la oscuridad que los esperaba dentro. La entrada parecía llamarlo y sintió una extraña emoción surgir dentro de él. Aquí, en esta parte desolada de la galaxia rodeada de misterios más antiguos que el tiempo, Alec sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Tomando una respiración profunda, siguió a Nisa hacia la oscuridad del aire. Dentro de la torre estaba espeso, mezclado con un olor desconocido, algo entre metal y tierra húmeda. Los sentidos de Alex se sintieron intensificados, cada paso llevándolo más profundo, en un silencio tan profundo que casi parecía vivo. Las sombras se movieron a lo largo de las paredes siguiendo patrones que no podía distinguir, como si la estructura misma estuviera respirando, esperando. Nisa avanzó con gracia, sus pasos apenas haciendo un sonido, sus zarcillos se movieron en respuesta a energías invisibles. Alec intentó concentrarse en su escáner pero parpadeó erráticamente, incapaz de procesar las abrumadoras olas de información que los rodeaban. Era como aunque las paredes de la torre desafiaban la tecnología que él traía, negándose a revelar ninguno de sus secretos fácilmente. Tu dispositivo no te ayudará aquí, dijo Nisa suavemente mirándolo. Sus ojos tenían un destello de diversión. Este lugar tiene sus propias reglas más allá de lo que puedes medir. Alex suspiró, guardando el escáner de nuevo en su mochila. Pensé que, murmuró. Supongo que estoy volando a ciegas, pero mientras lo decía sintió una emoción, una apertura a lo desconocido, una oportunidad de confiar en algo más allá de la lógica y los datos. Sintió un empujón en su pecho, un instinto que lo impulsaba hacia adelante. Llegaron a una gran cámara iluminada por un suave resplandor azul que irradiaba de las paredes, pulsando en un ritmo constante como un latido del corazón. La mirada de Alex se desvió sobre símbolos alienígenas tallados en las líneas del piso y curvas fluyendo como ríos a través de la piedra. El brillo se intensificó a medida que se acercaban y Alex sintió que su pulso se alineaba con el ritmo, una extraña sensación de estar conectado a algo mucho más grande que él. Esta cámara es la primera prueba, dijo Nisa, su voz apenas audible. Su mirada se suavizó mientras miraba a Alec. Su expresión cautelosa habitual se relajó un poco. Es donde te enfrentas a la parte de ti mismo que a menudo ignoras. Alec frunció el ceño, sintiendo una punzada de incertidumbre. ¿Qué quieres decir con tus dudas? Nisa respondió, su voz mezclada con una calma misteriosa. Tus miedos, tu pasado, todo que llevas dentro de ti. La torre tiene una forma de sacar a la superficie estas cosas, obligándote a enfrentarlas. Si fueras a seguir adelante, hizo un gesto hacia los símbolos brillantes. No se trata solo de fuerza. Se trata de lo que estás dispuesto a dejar ir. Alec respiró profundamente, su mirada desviándose hacia los símbolos. Desde que podía recordar había sido impulsado por la necesidad de demostrar su valía como científico, su capacidad como explorador. Su pasado era lleno de momentos en los que se esforzó más allá de la razón, atormentado por un sentimiento de incompetencia que persistía. Sin importar cuántos elogios hubiera ganado, dio un paso adelante sintiendo un escalofrío atravesarlo mientras tocaba las tallas. Las imágenes inundaron su mente, destellos de su infancia, momentos de fracaso, instancias en las que se sintió profundamente solo. Incluso entre otros, la torre parecía amplificar estos recuerdos, trayéndolos a la superficie, exigiendo que los reconociera. La parte de él quería retroceder para dejar que las imágenes se desvanecieran, pero se obligó a mantenerse firme. Estos recuerdos, estos sentimientos, ahora podía ver cómo lo habían formado, cómo lo habían llevado a alcanzar las estrellas para demostrar algo. Siempre había dudado de sí mismo, pero de pie aquí en la inmensidad de la torre comprendió que estos miedos no lo definían, eran parte de su viaje, sí, pero no eran todo.
Él después de un largo momento soltó un suspiro, no se había dado cuenta de que había estado conteniendo el brillo pulsante de la cámara. Se suavizó como si respondiera a su aceptación. Alex sintió más ligero, como si se hubiera despojado de un peso que no sabía que llevaba. Nyssa lo miró con un pequeño asentimiento y comprensión en sus ojos. Bien hecho, murmuró su voz preocupada con una nota de respeto, muchos no pasan de este punto. Alec logró sonreír aunque se sentía exhausto. Supongo que soy terco o... Tal vez, ella respondió con un toque de calidez, simplemente estás dispuesto a enfrentar la verdad. Siguieron adelante dejando la cámara detrás. Los pasillos se hicieron más estrechos, serpenteando más profundamente en el núcleo de remolque. El brillo se desvaneció, reemplazado por una profunda oscuridad que parecía presionar por todos lados. Alec podía sentir sus sentidos aumentarse una vez más, alerta a cada sonido, cada cambio en el aire, pero junto con la inquietud sintió una nueva resiliencia, una sensación de claridad que lo impulsó hacia adelante. No estaba aquí para conquistar la torre o probar nada, estaba aquí para entender, para aprender, y tal vez incluso para cambiar. Después de lo que parecieron horas, llegaron a otra cámara. Esta estaba bañada en una tenue luz dorada, iluminando un altar en su centro. Extraño artefactos yacían sobre él, cristales, fragmentos de antiguos objetos de metal que parecían restos de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Alec podía sentir el peso de la historia en el aire, la sensación de innumerables historias y vidas entretejidas en estas reliquias. Nyssa se acercó al altar con reverencia, trazando sus dedos sobre los objetos como si saludara a viejos amigos. Miró a Alec, sus ojos pensativos. Este lugar guarda los recuerdos de quienes vinieron antes que nosotros, dijo. Cada pieza es un fragmento de su viaje. Alex se acercó, su mirada cayendo sobre una pequeña piedra pulida que parecía zumbar débilmente en su mano. Mientras la sostenía, sintió un eco de voces pasadas de aquellos que habían estado aquí mucho antes que él. Podía sentir sus luchas, sus esperanzas, sus miedos y sus victorias. Era como si la piedra estuviera viva, un recipiente para los recuerdos de todos quienes se habían aventurado aquí. La torre era más que solo una estructura, era un legado, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde el conocimiento y la comprensión trascendían el tiempo y el espacio. El pecho de Alex se hinchó con una mezcla de asombro y gratitud. Él era parte de esto. Ahora, un hilo en el tapiz que se extendía a través de las estrellas. Mientras miraba de nuevo a Nyssa, vio el más leve destello de aprobación en su mirada. Ella no necesitaba decir nada, su expresión lo decía todo. Ellos estaban aquí por razones más allá de su propio entendimiento, guiados por fuerzas que ninguno de ellos comprendía por completo, pero juntos estaban unidos por un propósito compartido, un viaje que apenas comenzaba. Sin decir otra palabra, dejaron atrás el altar y se adentraron más en el corazón de la torre, listos para enfrentar lo que los esperaba después. El aire se volvió más pesado a medida que Alec y Nyssa se adentraban más en el corazón de la torre. Las paredes se apretaban en un silencio tan profundo que parecía como si el sonido en sí estuviera prohibido. Sombras bailaban en los bordes de la visión de Alex, parpadeando como susurros de recuerdos antiguos, y se encontró a sí mismo acercándose instintivamente a Nyssa, atraído por su presencia constante. Este lugar alguna vez termina, murmuró Alec, lanzando una mirada a Nyssa, que caminaba con la misma confianza fluida que antes. No podía decir si era su compostura natural o si había estado aquí antes, pero algo en su tranquilidad le trajo consuelo ante lo desconocido. Nyssa dio una pequeña sonrisa conocida. La torre se revela a aquellos que están listos para sus verdades. Cuanto más avanzas, más te pondrá a prueba. Su voz tenía una nota de advertencia suave. ¿Qué tipo de prueba es la siguiente?, preguntó a medias, temiendo su respuesta. Quiero decir, pensé que la primera cámara era lo suficientemente intensa. La mirada de N se suavizó. Esta puede pedirte más, dijo en voz baja, mirándolo profundamente a los ojos. Más que solo enfrentar recuerdos, esta prueba se trata de en quién eliges convertirte. Sus palabras permanecieron en la mente de Alex mientras pasaban por un arco bajo hacia otra gran habitación. Esta cámara era diferente de las anteriores, bañada por una luz radiante que arrojaba largas sombras doradas a través de las paredes. En el centro de la habitación había dos caminos, cada uno alineado con extraños pilares transparentes que emitían suaves zumbidos. Los caminos divergían en espiral en direcciones opuestas. Alec miró a Nyssa, que asintió hacia los caminos. Esta es la prueba de la dualidad, explicó su voz apenas un susurro. La torre te presentará dos versiones de ti mismo, dos futuros, cada uno llamando a una parte diferente de ti. Debes elegir qué camino seguir, sabiendo que esta elección dará forma a tu viaje por delante. Shield recorrió a Alex, sintió una tensión aumentar dentro de él, una conciencia de que la decisión que estaba a punto de tomar traería consecuencias mucho mayores de las que podría haber tomado.
Comprender acercándose miró hacia el primer camino notando que los pilares parecían brillar con una luz fría y constante que emitía un zumbido que era casi musical. Podía ver fragmentos de su vida reflejados en ellos, visiones de sí mismo, como un científico respetado, una vida impulsada por el descubrimiento del propósito y la soledad. El segundo camino, sin embargo, se sentía diferente. El pilar aquí parpadeaba erráticamente, lleno de colores que bailaban y se mezclaban caótico pero extrañamente hermoso. En ellos captó vislumbres de sí mismo rodeado de otros, trabajando junto a aliados humanos y alienígenas, enfrentando juntos lo desconocido. Era una vida de conexión, de luchas compartidas y resiliencia inquebrantable. Nyssa lo observó de cerca. No siempre es el camino fácil el que tiene más significado, dijo suavemente, como si sintiera su agitación interna. Respiró profundamente sintiendo el peso de la decisión. El primer camino era atractivo en su claridad, vida dedicada a la investigación, logro y seguridad. En soledad era predecible, incluso cómodo. El segundo, sin embargo, llamó a una parte de él que siempre había mantenido oculta, parte que ansiaba conexión, que quería liberarse de los confines de sus propias limitaciones. Lentamente Alec se volvió hacia el segundo camino, sintiendo una chispa de determinación encenderse dentro de él. No sabía a dónde lo llevaría, pero la idea de viajar a través de lo desconocido con otros a su lado lo llenó de una sensación de propósito que no había sentido antes. Con una última mirada a Nyssa, dio un paso adelante, eligiendo el camino de la conexión. Los pilares se iluminaron en respuesta, sus colores girando en patrones vibrantes mientras caminaba. Nyssa lo siguió, una leve sonrisa jugando en sus labios. Tenía la sensación de que elegirías este, murmuró. Pocos lo hacen, pero aquellos que lo hacen rara vez se decepcionan. A medida que avanzaban más profundamente en el camino, Alex sintió un calor desconocido asentarse en su pecho, una pieza extraña que parecía irradiar desde los pilares. A su alrededor podía sentir la presencia de otros amigos que aún no había conocido, aliados que caminarían a su lado en tiempos de necesidad. Era como si el camino mismo estuviera vivo, guiándolo hacia un futuro que no se había atrevido a imaginar antes. Finalmente llegaron en una cámara más pequeña, un espacio lleno de luz suave que parecía latir con un ritmo suave. En el centro había un solo pedestal y encima había un pequeño amuleto elaborado de manera intrincada, su superficie grabada con símbolos que brillaban débilmente. Alex se acercó sintiéndose atraído por el artefacto de una manera que no podía explícame. Esta es la marca de tu elección, dijo Nyssa con voz suave. Representa el camino que has elegido, el camino de la conexión, de los viajes compartidos y la fuerza mutua. Manténlo cerca y te guiará. Alec levantó el amuleto sintiendo su calor filtrarse en su mano y humedecer alrededor de su cuello. En el momento en que lo hizo sintió una oleada de energía, una sensación de totalidad que parecía conectarlo no solo con Nyssa sino con algo mucho más grande. Era como si hubiera dado el primer paso para convertirse en parte de un propósito mayor, unidad que trasciende especies en el tiempo. Nyssa lo miró, sus ojos llenos de una comprensión tácita. La torre ha aceptado tu elección, dijo con un dejo de orgullo en su voz, pero recuerda, Alec, esto es solo el comienzo, tu viaje aquí está lejos. Alec y Nyssa salieron de la cámara juntos, sintiéndose más seguro que nunca de que estaba en el camino correcto. La torre ya no se sentía tan intimidante, se sentía como una parte de él, la guía que lo guiaría a través de cualquier prueba que se avecinara y, a medida que se aventuraban más en las profundidades de la torre, sabía que no importaba qué desafíos los esperaran, ya no estaba solo. El aire se volvió más frío a medida que Alec y Nyssa continuaban por los sinuosos pasillos. Cada paso resonaba con el zumbido silencioso de la torre. La luz GRE se volvió más tenue, las sombras se profundizaron hasta que sus alrededores apenas eran visibles. Alec podía sentir el peso de su elección sobre él, una mezcla de determinación y una conexión inexplicable que ahora sentía con la torre misma, como si lo estuviera guiando más profundamente en sus misterios. Después de lo que se sintió como nuestro, emergieron en un vasto salón, un espacio imponente lleno de columnas imponentes que llegaban a un techo oscurecido por la oscuridad. En el centro del salón había un pedestal intrincado, su superficie estaba cubierta de habitaciones alienígenas que brillaban con una tenue luz azul. Nyssa dejó de mirar el pedestal con una expresión sombría. Este es el salón de la reflexión, murmuró con su voz casi reverente. El lugar donde la torre revela la verdad de tu alma. Es una prueba no solo de fuerza o conocimiento, sino de honestidad y aceptación. Alex sintió que su pulso se aceleraba mientras caminaba hacia el pedestal. ¿Y qué se supone que debo hacer aquí?, preguntó tratando de mantener el nerviosismo en su voz. Simplemente tócalo, Nyssa dijo con su mirada firme. Te mostrarás a ti mismo. Con una respiración profunda, Alec colocó su mano en el pedestal al instante. Un frío choque lo recorrió y la habitación a su alrededor se disolvió en sombras arremolinadas. Las imágenes pasaban rápidamente junto a él en un borrón caótico. Vio escenas de su pasado, momentos de triunfo cuando superó desafíos y también momentos de fracaso, arrepentimientos que trató de enterrar. Entonces vio algo que no esperaba, una visión de su familia, la risa de su hermana menor,
la sonrisa orgullosa de su madre, la fuerza tranquila de su padre, eran imágenes de amor y consuelo que no se había permitido. Piense en los años desde que había elegido el camino de un explorador solitario. La escena cambió y Alec se vio solo en un laboratorio rodeado de datos, pero aislado. Sus ojos estaban llenos de cansancio. Sintió el peso de ello, la soledad que llevaba enmascarada por su deseo de conocimiento y logro. De repente, la visión cambió. Se vio a sí mismo con otros, rodeado de personas, tanto humanas como alienígenas, cada uno contribuyendo, compartiendo conocimientos, enfrentando desafíos juntos. Sintió la calidez de su presencia, el poder de la unidad y la conexión, y por primera vez se dio cuenta del significado completo de su elección. Las imágenes se desvanecieron dejándolo solo en el salón silencioso. Una vez más, Nyssa estaba de pie junto a él, su mirada gentil. Alex soltó un suspiro entrecortado, sintiendo como si hubiera vislumbrado una parte de sí mismo que no había querido reconocer. Me había mostrado. Comenzó a buscar las palabras que me había mostrado. Que había estado solo por mi propia elección. Que podría haber compartido este viaje si hubiera dejado entrar a otros. Nyssa asintió con la cabeza, su expresión era de comprensión. La torre tiene una forma de revelando lo que más tememos enfrentar, pero ahora que lo has visto puedes comenzar a hacerlo diferente. Alec la miró sintiendo una oleada de gratitud. No creo que hubiera podido haber llegado tan lejos sin ti, admitió las palabras sorprendiéndose incluso a él mismo. Ella sonrió con una calidez en sus ojos que suavizó sus rasgos alienígenas. Y tú también me has mostrado algo, Alec. Hay fuerza en buscar compañía incluso cuando el camino no está claro. Se quedaron allí en silencio, comprensión silenciosa que pasaba entre ellos. Alex sintió que se formaba un vínculo, una conexión que no solo nacía de una experiencia compartida, sino de un respeto mutuo y una determinación compartida. En ese momento, la habitación comenzó a cambiar, las paredes se movieron como si respondieran a su comprensión. Una puerta apareció en el otro extremo, flanqueada por esculturas que brillaban, llamándolo suavemente hacia adelante. Parece que la torre nos ha concedido el paso. Nyssa, dijo con su voz teñida de asombro. Juntos caminaron hacia la puerta y entraron en una cámara bañada por una radiante luz dorada. En el centro había un artefacto, un cristal que pulsaba con una calidez y una energía como ninguna otra que Alec hubiera sentido antes de alcanzarlo, sintiendo su poder resonar a través de él, llenándolo de un sentido de propósito y claridad. Mientras lo sostenía, sabía que esto era lo que había estado buscando. El corazón de la torre, la culminación de su viaje, pero también sabía que no lo había hecho solo. Nyssa había estado allí con él, guiándolo, desafiándolo y sintió una profunda gratitud que no podía expresar con palabras. Volviéndose hacia ella, le extendió su mano. El cristal, una ofrenda y una promesa. Ella lo aceptó, sus ojos brillando con una calidez recién descubierta. Habían llegado al corazón de la torre juntos, cada uno de ellos cambiado por el viaje, y mientras se iban, el camino que recorrieron no era de soledad, sino de propósito compartido, un testimonio de la conexión que habían forjado y los desafíos que habían superado juntos cuando salieron de la torre. El paisaje había cambiado, bañado por la suave luz del amanecer rompiendo a través de las nubes de polvo interestelar. Alec respiró profundamente el aire fresco, llenando sus pulmones con una sensación de renovación y propósito. Miró a Nyssa, su piel azul crepuscular oscura, atrapando la luz de una manera que la hacía parecer aún más etérea y, sin embargo, tan real a su lado. El viaje los había cambiado a ambos de maneras que no podría haber imaginado cuando llegó por primera vez a The Outpost, donde una vez había visto un desafío solitario, ahora veía la fuerza que venía de la compañía. Confianza y propósito compartido. Nyssa se volvió hacia él con una pequeña sonrisa de complicidad jugando en sus labios, así que Alec Hayes comenzó con un tono que era tanto burlona como genuina. ¿Qué harás ahora? Alex se rió entre dientes, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Honestamente, creo que terminé con las expediciones en solitario. Hay mucho universo ahí afuera, pero no creo que esté destinado a ser explorado solo. Él la miró, su expresión se suavizó, y sería un honor si te unieras a mí. Si querías. Su zarcillo se movió con una gracia señalando su diversión. Humanos, y sus invitaciones, dijo con una sonrisa, pero yo también sería un honor. Caminaron de regreso al puesto de avanzada. Sus pasos resonaron suavemente en el silencio del amanecer. Mientras pasaban por las calles metálicas, los pocos habitantes que se estaban moviendo se detuvieron para mirarlos. Alec notó las miradas de curiosidad y respeto, pero también sintió un orgullo que no había conocido antes de que vinieran a la frontera exterior para comprender lo desconocido, y al hacerlo había encontrado no solo conocimiento, sino una compañía profunda e inesperada. En el puesto de avanzada, Alex dejó su equipo y registró sus hallazgos, pero sabía que los datos solo no captaría el verdadero impacto de su viaje. Contaría sobre las torres, las maravillas del cristal alienígena que habían descubierto
juntos y sobre la resiliencia que se necesitó para enfrentar sus propios miedos mientras se preparaban para partir. Nyssa miró hacia el horizonte donde la sombra de la torre aún se alzaba como una guardiana silenciosa de los secretos de la frontera exterior. Se volvió hacia él con un destello de algo parecido al orgullo y la alegría en sus ojos. Tal vez este no sea el final, Alec, dijo en voz baja. Tal vez sea solo el comienzo. Asintió. Su corazón rebosaba de la promesa de futuras aventuras, descubrimientos. Y lo más importante, compañerismo. Juntos abordaron la nave listos para trazar un nuevo curso a través de las estrellas. Un viaje no solo por el conocimiento sino por las conexiones que habían aprendido a valorar a lo largo del camino. Mientras la nave ascendía, la torre se desvaneció en la distancia, pero su lección permaneció con ellos. Un testamento silencioso de la fuerza y el coraje que surgieron al enfrentar lo desconocido y a ellos mismos juntos mientras la nave atravesaba la última capa de la atmósfera del planeta. Alec miró hacia la vasta extensión de espacio que se extiende ante ellos estrellas. Brillaba contra el vacío profundo cada uno un destino potencial, un misterio. Esperando ser desentrañado sintió un sentido renovado de propósito, una calma que rara vez había sentido antes, sabiendo que no solo se dirigía hacia lo desconocido, sino que lo hacía con alguien que lo entendía tan profundamente como él. Nyssa tomó el asiento del copiloto a su lado, su mirada se centró intensamente en la inmensidad frente a él. Había una tranquilidad entre ellos ahora, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras a pesar de las dificultades que enfrentaban juntos, o tal vez debido a ello se había formado un vínculo que trascendía las diferencias entre sus especies, sus mundos, incluso sus peligros compartidos. Juntos eran más de lo que podrían haber sido solos, así que ¿a dónde, Alec?, preguntó sonriendo. Los zarcillos de N parpadearon con una sutil emoción mientras lo miraba. Hay tantas posibilidades, dijo, pero creo que conozco un lugar que podría intrigarte, un mundo donde la flora responde al pensamiento y los paisajes cambian con las estaciones de sus habitantes. Mentes. Alec levantó una ceja claramente. Intrigó. El lugar donde el mundo mismo responde al pensamiento suena como un desafío y exactamente el tipo de lugar que me hace levantar de la cama por la mañana. Nyssa se rió, su voz una suave melodía que resonó a través de la cabina de la nave. Entonces prepárate, humano, este viaje nos pondrá a prueba a ambos de maneras que ni siquiera la torre lo hizo, pero agregó con una mirada que contenía tanto un desafío como una promesa. Tengo la sensación de que estás listo para ello, con coordenadas establecidas y su curso fijado. Activaron los motores de salto de la nave. En un destello brillante dejaron atrás el puesto de avanzada y la enigmática torre en dirección a su próximo destino y las aventuras inexploradas que los esperaban mientras las estrellas se estiraban y se difuminaban a su alrededor. Alec miró a Nyssa y sintió una extraña sensación de gratitud por lo desconocido, por los desafíos que lo habían llevado a este momento, y por la compañía de alguien tan resistente y atrevido como él mismo. Lo que fuera que él futuro le deparara, sabía una cosa con certeza: ya no estaba solo en su viaje. Juntos se aventuraron hacia el gran misterio del universo. Listo para enfrentar lo que fuera, los esperaban lado a lado. Apenas habían emergido del salto cuando las alarmas de la nave sonaron, llamando la atención de Alec y Nyssa. Alec ajustó los controles intentando estabilizar la nave mientras temblaba bajo el impacto de algo invisible. Rayos de plasma del exterior atravesaron el espacio iluminando una barrera entrante de rayos de energía de una nave distante. Los ojos de Nyssa se entrecerraron mientras escaneaba la consola que habían fijado en nosotros. No es amigable, murmuró. Que es una nave de patrulla cartiana. Se sabe que patrullan este sector agresivamente, especialmente contra aquellos que consideran intrusos. El pulso de Alex aceleró, sus manos moviéndose instintivamente sobre el panel de control de la nave. Bueno, asegurémonos de que se arrepientan. Activó las maniobras evasivas que llevaron a la nave a sus límites. Cuando Nyssa activó los escudos de la nave y manejó las armas, la nave viró y se retorció mientras Alex esquivaba hábilmente el fuego entrante, pero la nave cartiana era implacable. Se mantenía cerca y los bombardeaba con ráfagas. ¡Alex!, gritó mientras hacía girar la nave en un espiral apretado. Mientras apenas esquivaban otra salva, echó un vistazo rápido a Nyssa, que estaba trabajando incansablemente para dirigir la energía a los escudos. Nyssa, a pesar de la tensión, le dio una mirada firme. Tengo una idea, dijo con calma, los dedos flotando sobre la consola. Podemos sobrecargar los propulsores delanteros de la nave como señuelos y hacemos que parezca que estamos abandonando la nave. Podrían retroceder lo suficiente para que escapemos. Los ojos de Alex se iluminaron en una maniobra de señuelo. Hagámoslo. Accionó una serie de interruptores liberando un grupo de vainas de propulsión vacías, cada una brillando intensamente en el vacío del espacio. Con un impulso adicional de los motores, las vainas de señuelo se dispararon hacia adelante pareciendo un
Escape en pánico, la nave Carthan cambió de enfoque siguiendo a los señuelos brillantes que se iban. Alec inicia una ruta de escape estrecha. Alec maniobró rápidamente la nave en la dirección opuesta, empujando los motores a sus límites mientras aceleraban. La nave Carthan, encogiéndose en la distancia, en unos momentos estaban a salvo. La patrulla, el barco, engañó a los dos y los dos intercambiaron una breve mirada triunfante cuando las alarmas se calmaron y el barco se estableció en un rumbo estable. La expresión de N se suavizó y se relajó en su asiento. No está mal, Alec, tal vez subestimé los instintos de supervivencia de los humanos, dijo con una leve sonrisa, sus zarcillos brillando en aprobación. Me gusta reír entre dientes, dando un suspiro de alivio. Oye, tú hiciste la mayor parte del trabajo allí, yo solo sé cómo agarrarme fuerte. Ambos rieron una bienvenida liberación de tensión, el momento teñido con el vínculo cada vez más profundo que había crecido entre ellos a través de cada prueba. El viaje continuó mientras navegaban hacia su destino previsto a tiempo. El desconocido planeta Nisa había descrito apareció en su radar, un mundo rodeado por un tenue halo iridiscente de energía. Su superficie era una cortina arremolinada, calle de paisajes cambiantes, un fenómeno que Alec nunca había encontrado antes. Nisa los guió, aterrizando en un avión que ondulaba bajo el descenso de la nave como si estuviera vivo. Ajustándose a su llegada, cuando salieron a la superficie, Alec sintió una sensación sobrenatural invadirlo, una conciencia de algo vasto e interconectado, algo más allá de la vida biológica simple. El paisaje, colores brillantes cambiando y retorciéndose alrededor de ellos, las plantas parecían extenderse hacia ellos respondiendo a su mera presencia, y Alec pudo sentir por primera vez que estaba siendo observado, no solo por las criaturas que viven allí, sino por el mundo mismo. Nisa lo miró con su mirada tranquila pero cómplice. Bienvenido al mundo pensante, dijo suavemente. Aquí todo lo que crees, todo lo que tienes en tu corazón se refleja en el mismo suelo sobre el que caminas. Querías conocer los secretos del universo, agregó su tono casi juguetón. Aquí es donde los encontrarás si estás listo. Alec respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras, de la importancia de su viaje y del camino que aún los esperaba. No estaba seguro de lo que descubrirían en este extraño mundo cambiante o qué nuevos desafíos los esperaban, pero sintió una certeza inquebrantable de que estaba exactamente donde debía estar, junto a alguien que podía guiarlo y desafiarlo. Juntos, Alec y Nisa se aventuraron hacia adelante, pisando el camino que el planeta mismo parecía trazar para ellos, un misterio viviente bajo sus pies, haciendo eco de los latidos de sus corazones, la fusión de dos almas unidas por el destino y forjadas en los fuegos de la exploración y el coraje. En este mundo de pensamiento y asombro, ya no eran ajenos entre sí, sino aliados, socios unidos por el mismo deseo de descubrir lo desconocido y forjar un futuro donde los misterios fueran aceptados y las estrellas sirvieran como un desafío y una promesa de lo que les esperaba.